pasaje que yo iba a leer para comenzar la prédica, que es Génesis capítulo 3, así que no lo voy a volver a leer, pero es muy importante que podamos entender esto. Antes de Génesis 3, cuando el hombre está en la perfecta comunión con Dios, tenía una identidad absolutamente sana, libre, tenía la identidad de Dios. Dios le había dicho al hombre que él iba a ser creado a su imagen y su semejanza, así que la identidad del hombre era la imagen y la semejanza de Dios. El amor de Dios cubría y llenaba toda la creación, inclusive al hombre. Si nosotros podemos imaginarnos un poquito, no nos va a dar obviamente el entendimiento para todo, pero si podemos entender lo que significa la caída, y el término caída está perfectamente utilizado, porque fue realmente una caída. El hombre se cayó del Everest, más o menos cuando desobedeció a Dios. No fue un traspié, sino que fue un hecatombe lo que ocurrió cuando el hombre peca. Y el hombre cuando peca y la mujer cuando peca y desobedecen a Dios, inmediatamente perdieron su identidad. Inmediatamente que el hombre peca, dice la Escritura, que sus ojos fueron abiertos. Ellos no eran ciegos, sus ojos fueron abiertos, significa que se activó la conciencia, lo que hablaba Pedro. Se puso en funcionamiento ese mecanismo de la conciencia, y el hombre se sintió enseguida con esos sentimientos que nosotros muchas veces sentimos y muchas veces convivimos. Cuando el hombre y la mujer caen de ese estado de gracia, de ese estado de pureza, de perfección, de ese estado de divinidad, aparecen tres sentimientos. Aparece la culpa, aparece el miedo y aparece la vergüenza. Y esto es lo que comenzó a generar en el hombre y en la mujer un sentimiento de indignidad. Sabían que no podían presentarse a Dios. Sabían que algo había ocurrido, y lo que sentían, no me quiero ni imaginar lo que habrá sido estar en los zapatos de Adán y Eva, después de haber vivido lo que vivieron y haber caído donde cayeron. Realmente pensarlo, se me parte el alma de haber en ese momento darse cuenta de lo que perdieron. Pero en ese momento que ellos empiezan a sentir esta culpa, este miedo de Dios, se esconden de Dios, y esa vergüenza que los hace tomar una iniciativa, empiezan a generar una identidad. Empiezan a generar una identidad caída, y la generan primero cubriendo la vergüenza. ¿Cómo cubren la vergüenza? Bueno, Pedro lo dijo, ellos tomaron hojas de higuera. Los detalles en la Biblia no son menores, sino que muchas veces las cosas que parece que tienen menos importancia son las más importantes. No dice hojas de parra, no dice hojas de sauce, no dice hojas de hoja de elefante, no, dice hojas de higuera. Y las hojas de higuera, vamos a ver más adelante, tienen un significado espiritual. Ellos tomaron esas hojas, las cosieron y se hicieron delantales, es decir, cubrieron sus partes íntimas. Este es el primer acto religioso. Todo intento humano de querer agradar a Dios por sus propios méritos, por su propia fuerza, por sus propios recursos, es un acto religioso. Y el primer acto religioso es esa solución de cubrirse con hojas de higuera. Entonces vamos a leer en Génesis
algo que Pedro no leyó, Génesis capítulo 3. Bueno, después de esto viene todo el encuentro con Dios, Dios que les pregunta en espera de un arrepentimiento, de una aceptación de la culpa, pero había nacido la justificación, la culpa era muy fuerte, así que la culpa hay que sacársela de encima, y para sacársela de encima hay que hacer lo que hace toda la humanidad hoy, hay que echársela al otro. Entonces, en vez de decir la culpa es mía, no, la culpa es del hermano, de mi esposa, de mi esposo, del presidente, y no nos hacemos cargo de nuestra propia culpa. Eso fue lo que nació ahí. Pero después en el capítulo de Génesis 3:21 dice: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí viene el segundo acto espiritual. Dios no deja al hombre y a la mujer con hojas de higuera. Él les hace túnicas de pieles. Para hacer túnicas de pieles, sabemos que las pieles provienen del reino animal, así que Dios tuvo que matar animales. Si mató animales hubo derramamiento de sangre. Y aquí viene todo el inicio de la obra redentora de Dios. Dios le quita ese acto religioso y Dios le pone como un acto profético, los cubre con pieles de animales, de los cuales tuvieron que dar su vida para cubrir al hombre en su desnudez. Y esto habla de Cristo, ¿no? Que dio su vida para cubrir la desnudez, la culpa, la vergüenza y el miedo que todos tenemos. Entonces, el tema que yo quiero que hoy podamos encontrar es libertad. Libertad para ser nosotros mismos en Cristo. Libertad para que podamos quitarnos toda hoja de higuera, todo vestimenta que nos hayamos hecho para aparentar algo que no somos, porque todos necesitamos ser aceptados. Todos queremos ser aceptados. Este mundo en el cual vivimos, la gente cada vez más vive una falsedad, falsas identidades, falsa coherencia. La gente no se muestra como es. La gente vive cada vez más de apariencia. Entonces, para aparentar, una mujer dice: me siento mal, me siento deprimida, me siento triste, pero bueno, me pinto y salgo. Como para decir, bueno, hago de cuenta que no, pero internamente la realidad es otra. Y muchas veces nos pasa que internamente tenemos una identidad tal vez rota o sufriente, pero salimos a dar otra cara, a mostrar otra imagen. Y perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra verdadera identidad. Ahora estamos hablando de personas que están en Cristo, pero aún estando en Cristo traemos esa connotación de aceptación, esa connotación de mostrarnos lo mejor de nosotros y armar una imagen aceptable. Y todos sabemos que hoy políticos, artistas, bueno, todo el que quiera lograr un lugar de fama y de renombre tiene que mostrar una imagen. De hecho, hay asesores de imagen que les dicen a las personas cómo hablar, qué decir, qué no decir, cómo vestirse, cómo posicionarse, cómo pararse. Y todo es una falsedad. Todo anula la expresión genuina de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y si nosotros no logramos libertad en nuestra identidad verdadera, no podemos ser testimonio de Cristo. Porque el testimonio de Cristo es el testimonio del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y lo único que hace una identidad falsa
es bloquear el amor de Dios hacia otros. Y si bloquea el amor de Dios hacia otros es porque primero ha bloqueado el amor y la aceptación hacia nosotros mismos. Lo primero que Dios hace es que nos sintamos amados, que nos sintamos aceptados, que nos sintamos limpios, que nos sintamos parte de su familia. Esa es la obra de Jesús. Hasta que yo no logro eso, Pedrito hablaba de la condenación, hasta que yo no rompo la condenación de lo que fui, de lo que hice, de lo que hago, no puedo ser libre y tomar una verdadera identidad en Cristo Jesús. Entonces, vemos que cuando Jesús llega a esta tierra, encuentra la religiosidad en su máxima expresión. Encuentra todo lo que Dios había dado a su pueblo, aumentado por estatutos, ordenanzas humanas, que construyeron un sistema religioso que no expresaba a Dios. Al contrario, le ponía a la gente más culpa y más condena todavía, y se discriminaba, se separaba de ese pueblo. Entonces vemos, no lo voy a leer, pero todos sabemos que hubo un momento donde Jesús, caminando ahí por Palestina, dice que tuvo hambre. Y él de lejos dice que vio una higuera llena de hojas, una higuera hermosa, una higuera verde. Y dice que fue a buscar higos, pero dice que no tenía fruto, no tenía higos. Y llamativamente Jesús la maldijo. Y dice, después Pedro dice, la higuera que maldijiste, Señor, se secó desde sus raíces. Porque la higuera representaba a la nación de Israel, el sistema religioso que era muy adornado, que era muy rimbombante, que tenía mucho estereotipo de religiosidad, pero no tenía fruto. Entonces, vamos a leer un pasaje donde Jesús habla de esto. Vamos a leer Mateo. (21:43). Jesús habla la famosa historia, parábola del hombre que tenía un padre de familia, que tenía una viña, la alquiló. Bueno, los que alquilaron no le pagaban, mandó a sus siervos, los maltrataron, manda a su hijo y matan al hijo. Y estaba hablando justamente de la nación de Israel. Y en el verso 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios esperó, esa generación no dio los frutos que Dios esperaba y dijo, viene otra generación. Y es la generación de los que creían, de los judíos que creían y de los gentiles que creían. Y Dios dijo, ese deseo de Dios, de que ese sistema religioso que Dios le había dado a los judíos produzca salvación, vida, que produzca bendición a todas las naciones, como era el plan de Dios, dijo, ya está cancelado. Dice, ahora viene otro reino, que es el reino de Dios por medio de la iglesia. Entonces, esa religiosidad, Jesús le dio un nombre, se llama hipocresía.
Jesús trató a los religiosos muy duramente, los trató de hipócritas. Cuando nosotros analizamos qué era un hipócrita en los tiempos de Jesús, un hipócrita era un actor, era un disfrazado, era alguien que ocultaba su verdadera personalidad. Y nosotros muchas veces construimos nuestra identidad de acuerdo a la mirada de los demás. No queremos el rechazo, tenemos vergüenza de lo que somos porque no nos aceptamos a nosotros mismos, no aceptamos la obra que Dios ha hecho en nosotros, no dejamos que el Señor nos redima completamente. Entonces, ¿qué pasa? Construimos algo que los demás acepten. En lugar de que nos aceptemos tal cual somos, por el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo hace que nosotros podamos aceptarnos a pesar de las diferencias que tengamos. Dice la palabra que el amor de Dios es el vínculo perfecto. Y dice que el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Nosotros somos un pueblo de creyentes. El pueblo de creyentes se relaciona con vínculos de amor, con vínculos de amor. Cuando Jesús estaba en la tierra y caminó con sus discípulos, los discípulos no dijeron la ropa que usaba, no dijeron el peinado que tenía, no dijeron la elocuencia que tenía. Juan dice, nosotros vimos su gloria. Él tenía una identidad, era el Hijo de Dios. Aún caminando en esta tierra, aún moviéndose entre la pecaminosidad de la gente, aún juntándose con prostitutas y publicanos y pecadores, el Señor tenía una identidad. Aunque fue rechazado, Él tenía una identidad sana. Jesús no hizo nada para agradar a la gente. Al contrario, su identidad provocaba muchas veces el rechazo de la gente. Su verdad provocaba el rechazo de la gente. Su verdad lo dejaba solo muchas veces. Dice que multitudes le seguían. Pero cuando él declaraba en la identidad que tenía como hijo de Dios, declaraba la verdad, el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz y seguirle. Y seguirme, dice que la gente, la multitud ya no le seguía. Ya no le seguía. Pero él no perdió su identidad. Él no dijo, ni se lamentó, él no dijo, pero cómo me rechazan, pobre de mí, miren que vine, dejé el cielo, vine acá, voy a ir a la cruz, por favor, acéptenme. No, Jesús tenía una meta, Él era Él. Yo soy el que soy, Él era el Dios encarnado. Él tenía una identidad sana, una identidad libre. Cuando le decían, ¿por qué no haces milagro? No, ahora no voy a hacer milagro. No voy a hacer milagro para satisfacer la curiosidad o la intriga de la gente. Yo voy a hacer, cuando tenga que hacer milagro, voy a hacer milagro. Cuando tenga que dar señal, voy a dar señal. Pero Jesús no compró identidad. Jesús mantuvo su identidad. Él fue una persona con una identidad totalmente libre, totalmente sana. Y nosotros somos llamados a la misma identidad de Jesús. Pero como venimos de la cultura, venimos de un medio social, donde para funcionar se mide mucho la imagen, se mide mucho el parecer, mucho la conducta, mucho el vocabulario, venimos contaminados y atados con muchas cosas. Pero la iglesia es diferente. La comunidad de creyentes es diferente. Es el lugar donde, como a Lázaro, después de resucitado, nos tenemos que desatar unos a otros. El amor acepta, el amor libera. Y cuando yo libero el amor, me libero a mí mismo para ser quien soy. Puedo ser amado o puedo ser rechazado. Si me rechazan, me dolerá, pero no puedo ser quien no soy. ¿Me entienden, hermanos? No trates de ser quien no sos. Sé el que sos. Sé hasta donde llegó la obra de Dios en tu vida. Ahí estás. Ahí te amamos. Ahí te aceptamos.
Aceptamos al que empezó y aceptamos al que está más cerca de la meta de ser como Cristo. Lo amamos, porque como hoy leía Valentín, dice, el que comenzó esa obra, prosigo a la meta, dice, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y todos estamos en ese caminar. Y no tenemos por qué estereotiparnos. No tenemos por qué caretearnos. No tenemos por qué tratar de ser alguien que no somos. No tenemos por qué, porque vamos a perder la libertad. Vamos a perder esa posibilidad de que el amor de Dios fluya libremente a nosotros y a través de nosotros. Y cuando el amor de Dios fluye libremente, tenemos paz. No me tengo que defender, no me tengo que argumentar, no me tengo que esconder. No tengo por qué ser hipócrita. Puedo ser una persona íntegra. Una persona íntegra es una persona que piensa, dice y hace una sola cosa. Eso es integridad. Pensamiento, palabra y obra. Y lo que soy en oculto, tengo que ser en la luz. Tengo que ser en lo público. Tu Padre dice, ve en lo secreto, dijo Jesús. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en lo público. Dios ve todo. Dios no ve mi disfraz. Dios ve más adentro. Dios atraviesa mi disfraz, atraviesa mi defensa. Dios ve mi corazón. Y si el Hijo nos liberta, dice Jesús, seremos verdaderamente libres. ¿Libres para qué? Libres para amar. Libres para aceptar. Libres para compartir la vida, libres para extender el reino de Dios. Pero cuando la iglesia se empieza a estereotipar con lo externo, se empieza a perder la libertad. Pedro nos hablaba hoy de la vestimenta. La Biblia no dice nada de la vestimenta, pero dice que sea decente y decorosa. Hay polleras decentes y hay polleras indecentes. Hay pantalones decentes y pantalones indecentes. Cada uno sabe lo que es decente o lo que es indecente. Pero decir que todos tienen que usar lo mismo, hermanos, esa no es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es respetar la libertad que el otro tiene en Dios. Y si algo que el otro está haciendo atenta contra Dios, nosotros podemos exhortar y corregir, pero nunca tenemos que buscar uniformar. La uniformidad es contraria, es ajena al reino de Dios. El reino de Dios es un reino como es Dios. La iglesia tiene que expresar a Dios. Dios es creativo y la iglesia es creativa. Ninguno de nosotros, gracias a Dios, es igual. Ayer hablaba con Ale, decía, las huellas digitales, ninguna es igual a otra. Y ahora que llegamos al ADN, menos todavía. No hay un ADN igual al otro. Dios es creativo, Dios te creó de una manera. No tenés que ser como yo, ni yo tengo que ser como ustedes. Ustedes pueden imitar a mí si yo estoy expresando algo de Dios. Sí, sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo de Cristo. Imitar al que está delante, imitar a que es ejemplo, está bien, pero no copiar. Me acuerdo en una época, hablaba el otro día con las hermanas, cuando había un pastor famoso y después tenía muchas extensiones de pastores y todos hablaban igual, tenían el pelo igual, la misma camisa. Eran unos clones de ese pastor, era increíble. No tenemos que ser así, cada uno tiene que encontrar su identidad, su libertad en Cristo. Y ahí te vamos a amar, te vamos a aceptar igual, no importa la elocuencia, no importa de dónde venís, tu trascendencia, tu educación, no importa, porque el amor de Dios no tiene cultura, no tiene intelectualidad, el amor de Dios se derramó, se derramó sobre la humanidad cuando Cristo murió en la cruz. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios en nosotros? Hacernos libres. Nosotros presentarnos a Dios y decir, yo no tengo que agradar a nadie, yo tengo que agradar a Dios.
Obviamente, cuando agrado a Dios, voy a amar y voy a estar formando parte de una comunidad donde hay aceptación. La aceptación no tiene que ver con el agrado. La aceptación tiene que ver con el valor que tiene tu vida para Dios, con el valor que tiene cualquier vida para Dios, con el amor que tiene una vida que está hoy perdida, arruinada en el pecado. Tiene el mismo valor que tenemos nosotros, y nosotros tenemos que amarlo y tenemos que procurar rescatarlo con el amor de Cristo. Pero la gente, muchas veces llegamos a lugares supuestamente de fe y nos ofrecen hojas de higuera para que ahora cambiemos y hagamos nuestra vestimenta religiosa. Vamos a leer Romanos 13:10. Romanos capítulo 13, del verso 10 en adelante. Dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La Biblia habla de esto de la identidad como una vestimenta. Dice: vestidos de Cristo. Dice: y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando nosotros estamos buscando aceptación con una falsa imagen, surgen envidias, surgen celos, surge competencia, surgen conflictos. Porque cuando uno está en paz con lo que es, está en paz con lo que hace para Dios, se goza con el otro que hace otra cosa, se goza y se alegra con el otro que va más adelante, o que Dios lo promociona o lo bendice más que a mí. No hay lugar para la envidia, no hay lugar para la competencia ni para los celos. Somos complementarios, no somos adversarios, somos complementarios. Y acá la palabra de Dios dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. En Colosenses capítulo 3, vamos a ir un poco más adelante. Colosenses capítulo 3. Yo espero, hermanos, que ustedes puedan ser libres. A mí me costó mucho ser libre de una falsa identidad, construida muchas veces con la mejor intención, por la responsabilidad que tenía de ser pastor, pero me di cuenta que perdía el gozo, que perdía la libertad, que perdía la paz, tratando de agradar a la congregación. Cada uno venía con, espero que ustedes no, pero venía con una imagen de cómo tiene que ser un pastor, cómo tiene que predicar un pastor, cómo tiene que vestirse un pastor. Y yo en un momento quería construir una imagen agradable. Y llegó un momento, una crisis tan grande en mi vida, que ya quería dejar el pastorado, porque no podía ser 10 personas en una. Y Dios me habló de 2 Timoteo 3:17 y me dijo: procura presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios me dijo: al único que tenés que agradar es a mí. Hermano, al único que tenés que agradar es a Dios. Que Dios diga: buen siervo
y fiel, al único. Después en las relaciones está el amor que baja. Primero me tengo que amar, tengo que saber quién soy en Dios, tengo que saber que estoy en Cristo, soy acepto en el amado, soy heredero y coheredero de la gracia, estoy sentado en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. El Señor me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Soy hijo y soy una hija de Dios. Mi destino es un destino eterno. Mi tarea es una misión de testimonio de Cristo. Mi vida es un testimonio que tiene que estar transformado por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Cantábamos como el barro en las manos del alfarero. Todos tenemos que ser barro en las manos del alfarero. El alfarero no terminó la obra en mi vida ni la terminó en tu vida. ¿Amén? No la terminó. Pero ¿cómo va a seguir adelante? Va a seguir adelante en la libertad de sacarnos los disfraces, de poder abrir el corazón, de tener a alguien, por lo menos a alguien, donde podemos volcar lo que somos, lo que sentimos o lo que sufrimos. Tiene que haber. No podemos vivir encapsulados. No podemos vivir sufriendo y poniendo cara de contentos. Tenemos que tener un lugar, hermanos, en el cuerpo de Cristo donde se sepa lo que hay en mi corazón. No digo todos por la madurez, pero tiene que haber. Yo tengo que ser quien soy en Dios y saber que estoy en un proceso, pero no perder la libertad tratando de agradar, tratando de hacer que estoy cubriendo algo, no sé, de mi personalidad. Dice Colosenses 3, 5 en adelante. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Vestidos, dice pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestirse, ¿qué quiere decir? Cobrar una identidad correcta en Cristo. La identidad correcta en Cristo viene por el Espíritu Santo. Viene cuando nos identificamos con el Espíritu Santo y nos identificamos con Cristo por medio de ese Espíritu que va provocando en nosotros esta misericordia, esta benignidad, esta humildad, esta mansedumbre, esta paciencia, que Gálatas 5 dice que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos en ese lugar, encontramos nuestra identidad, porque nuestra identidad es la semejanza de Cristo. Mi identidad es Cristo, al que yo admiro, al que yo adoro. Por eso dice la palabra, dice, cuando estamos, dice, mirando al Señor a cara descubierta, como en un espejo, su gloria, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor, en la misma imagen. Pero si yo, en lugar de mirarme en el espejo del Señor, me miro en el espejo del mundo, ¿en qué me voy a transformar? En el espejo del egoísmo, en el espejo del vacío, en el espejo de la hipocresía, ¿en qué me transformo? Pero cuando yo miro al Señor, me transformo en un adorador, dice, a cara descubierta. Señor, me saco la máscara, Señor, porque no te puedo esconder quién soy yo. Este soy yo, Señor. Este soy yo. Estas son mi miseria, este es mi pecado, esta es mi corazón. Señor, yo me presento para que lo tomes y lo transformes. Y ese es el proceso, hermanos,
donde perdemos una identidad y ganamos otra. Pero ¿cómo perdemos la vieja identidad? Me tengo que arrepentir, tengo que tener humildad, tengo que ir al Señor y decirle: Señor, realmente yo soy un disfrazado, yo soy una persona, no soy genuina, no soy íntegra. ¿A dónde voy a ir? Voy a Cristo, a decírselo a Él: Señor, transformame. Y Él, ¿qué hace? Él me cubre, Él me cubre, Él me da su vestimenta de misericordia, su vestimenta de paz, su vestimenta de gozo, y Él no me echa fuera. Al que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Pero ¿qué tenemos que ser? Sinceros, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Si estamos en luz, ¿qué es estar en luz? Estar en luz quiere decir que me da el sol por todos lados, que no tengo un paraguas, que no tengo un parasol, que no tengo una sombrilla, que no me deja ver. No, véanme por donde quieran, hermanos. Véanme, van a ver a Cristo y van a ver a Jorge. Pero Jorge todavía está en transformación. Pero no voy a crear un falso Cristo. A medida que va haciendo la obra, nos vamos presentando a Él. Vos me conocés, Señor. Yo quiero renunciar a esta identidad para tomar la identidad de Cristo. Porque yo quiero ser como Él. Un cristiano quiere ser como Cristo. Admira a Cristo. No quiere otra cosa. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, el amor, hermanos, la sinceridad, andar en luz, ser lo que somos, hablar la verdad unos con otros, no hablar la mentira, no, cierto. No, yo todavía no lo logré, pero vos lo podés lograr. Yo todavía estoy trabajando con eso. Hablar la verdad. No tenemos que vestirnos de nada, tenemos que vestirnos de Cristo. Vestirnos de Cristo, ir renunciando a la identidad vieja, la que se formó por la educación, la que se formó por lo social, lo que se formó por falta de amor, la que se formó por los círculos donde me moví, la que se formó por el pecado. Todo eso lo tenemos que desechar. No soy esa construcción, ahora soy la construcción de Cristo. Ahora Cristo tiene que ser construido en mi vida, entonces tengo que desechar, me tengo que desvestir, dice: desvestido del viejo hombre y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y renunciar, hermanos, a la vergüenza, no la vergüenza santa que se llama pudor. Todos tenemos que tener pudor, pero la vergüenza maligna que nos inhabilita, la vergüenza que el diablo nos señala, la vergüenza porque un día dijimos que íbamos a poder y no pudimos, la vergüenza de los fracasos, renunciar a la vergüenza para que se libere la verdadera identidad por la gracia de Jesús. El apóstol Pablo no dijo, sí lo dijo, pero renunció a eso, que era judío, que era fariseo, que era de la tribu de Benjamín. Dijo: pero todo eso para mí no tiene nada que ver, yo lo tengo como basura. Dice: para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Dice Filipenses capítulo 3. Dice: no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que viene de Dios en Cristo Jesús. Entonces, renunciando, no, esto no lo quiero. Señor, yo quiero ser honesto, sincero, vivir en paz.
Los que me aman me van a amar por lo que soy. Me van a amar por lo que soy, no por lo que no soy. Y así tenemos nosotros que entender que la sangre de Cristo ha cubierto todos nuestros pecados. La sangre de Cristo cubrió nuestros pecados. No tenemos vergüenza delante de Dios. Tampoco tenemos que tener vergüenza delante de la gente. Él hizo la obra. Él derramó su sangre. Él sufrió mi vergüenza. Mire Jesús, azotado, desnudado, 2 veces desnudado, 2 veces disfrazado. Lo vistieron como si fuera un rey. En la cruz, Él fue exhibido públicamente, como si fuera una derrota, clavado, deshecho su cuerpo. Sin embargo, ahí Él perdió su identidad. Estando en ese lugar, Él dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Él nunca perdió su identidad. Él, sufriendo por todos nosotros, Él no dijo: Señor, vengate. Él dijo: perdónalos, porque su identidad era identidad mesiánica, salvadora. Él era el Salvador del mundo. Dijo: yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces, estando en la cruz, Jesús no perdió su identidad. Entonces ya no tenemos vergüenza delante de Dios y no tenemos que tener vergüenza delante de las personas. Amén. No tenemos que tener vergüenza delante de las personas. Así como podemos despojarnos del miedo a ser nosotros mismos. No tengas miedo a ser vos mismo. No tengas miedo, sé vos mismo. Sé vos mismo en Dios. Sé vos mismo en lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero encontrar libertad para ser vos mismo, para hacer en paz la obra que Dios te ha encomendado, la tarea, hasta que Él te llame a su presencia, de amar, de servirlo a Él por amor. Así seremos cristianos íntegros y coherentes, no exponiendo nuestra imagen fabricada que pretende cubrir la realidad, sino exponiendo el perdón y la gracia de Dios por medio de Jesucristo, que quitó el pecado, que quitó la culpa, que quitó el miedo y que quitó la vergüenza. Amén. Lo quitó en la cruz y Él nos dio paz, Él nos dio aceptación, nos dio amor, nos dio seguridad para que no vivamos en miedo, para que no vivamos en temor. El fracaso es no amarme a mí mismo como Dios me ama. Ese es el gran fracaso. El fracaso es dudar del amor de Dios. Si yo dudo del amor de Dios, perdí la batalla. Perdí la batalla porque siempre voy a estar haciendo algo para ganar el amor de Dios. El amor de Dios no lo gana nadie, lo ganó Cristo. Y Cristo lo derramó en nosotros por pura gracia. ¿Por qué? Porque fuimos a Él humillados, arrepentidos y le dijimos: no quiero este Jorge, quiero a Cristo. Y lo seguimos haciendo. Pero cuando yo fallo y dudo del amor de Dios, cuando dudo de la obra completa y acabada de Jesús en la cruz, voy a estar fabricando una identidad que quiera agradar a Dios y que quiera agradar a los demás. Y ese es un engaño del diablo. Nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios, porque estamos en Cristo. ¿Saben lo que es la gracia, hermanos? La gracia es un escándalo. La gracia es que Dios me trata a mí como lo trata a Jesús. Por eso es un escándalo. ¿Por qué es un escándalo? Porque la obra la hizo Cristo y cuando la hizo dijo que estaba consumada. Ahora la gracia de Dios se ha derramado y se sigue derramando si yo soy consciente del amor que Dios tiene por mi vida. Amén. Si soy consciente, Dios me amó como estaba. Dios no me pide que haga, lo único que tengo que hacer es ir a Jesús. Es ir a Jesús. Es lo único que tengo que hacer. Una y otra vez. Venid a mí, dijo Jesús. Venid a mí, venid a mí, venid a mí. Y tenemos que ir a Él. A cara descubierta. Tenemos que ir en sinceridad. Señor,
Rompé toda falsa construcción en mi identidad y construí a Cristo en mí. Amén. Construí a Cristo en mí. Construir el Cristo que ama, el Cristo que perdona, el Cristo que espera, el Cristo que da su vida, el Cristo que reparte lo que tiene generosamente. Qué hermoso es Jesús. Amén. Qué hermoso es Jesús. Y podemos ser libres para ser nosotros mismos, libres para amar, libres para servir. Dice que la iglesia, hermano, dice Pedro, Dios derramó una multiforme gracia. Cuando la iglesia busca la uniformidad, es lo contrario a Dios. La iglesia es multiforme. Hay diferentes formas. La identidad de Cristo no anula tu personalidad. La embellece, la enriquece, la santifica. Sos una persona santificada. Dios no hace chorizos ni clones. Dios hace personas nuevas. Pedro no era como Pablo, ni como Tomás, ni como Santiago. Eran todos diferentes y siguieron siendo diferentes aunque recibieron el Espíritu Santo. Pero ahora tenían a Cristo. Ahora su personalidad era poderosa en Cristo, era santificada, era hermoseada. Y nosotros debemos valorar la diferencia en el cuerpo de Cristo. Debemos valorar y no rechazar a los diferentes, amarlos y aprender, porque de todos sacamos aprendizaje. Y todos nos necesitamos. Amén. Todos necesitamos. Dice Pablo, termino con esto, dice, los miembros que parecen más indecorosos son los que vestimos más dignamente. Amén. Así el cuerpo de Cristo. Dice, amemos, cubramos, aceptemos, que nadie se sienta que es el último de completar. Amén. Padre, gracias. Gracias porque vos rompés nuestras ataduras. Vos, Señor, quitas la cubierta que fabricamos para ser amados, aceptados, para cubrir nuestras vergüenzas, nuestros miedos, para cubrir nuestros temores. Hoy queremos, Señor, tener una mañana de libertad, una mañana de integridad, renunciando a esa construcción de esa falsa identidad que hemos hecho para agradar a otros. Tal vez para agradarte a vos mediante obras, pero ninguna obra puede agradarte, Señor. La única obra que te agradó es la de Cristo, es la obra de la cruz. Ahora lo hacemos todo por amor, Señor. Somos siervos inútiles. Colaboramos. No hay poder en nosotros si no es el poder de Jesús. Y vos te derramaste por nosotros. Señor, danos libertad para amarte. Libertad para creer que tu amor, Señor, no tiene límites. Libertad para creer que podemos ir una y otra vez en humildad a tu presencia, para que nos transformes, para que nos hagas nuevos. Padre, que hoy se corte toda atadura de inseguridad, de temor, de vergüenza, en el nombre de Jesús. Que se liberen las fuentes del amor de Cristo, que se liberen las fuentes, Señor, de la aceptación, del amor que cubre multitud de faltas. Que no nos rasguemos las vestiduras, Señor, cuando veamos la falta en otro. Al contrario, que podamos amarlo más, que podamos cubrirlo de amor, así como quisiéramos ser cubiertos también nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.